En el artículo número 2, en la fracción 16, tenemos la definición del pedimento. Es la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías a territorio nacional. Todos los importadores y exportadores, para efectos de comprobar legalmente que se hizo la importación o la exportación, debemos de tener un pedimento. Si tú un día abres un pedimento, vas a ver puros números, claves y letras que no vas a entender, que no sabes qué significan. ¿Qué pasa con las rectificaciones de pedimento? Oye, si yo me equivoqué, ¿qué se puede hacer? Vamos a tener en el mes de noviembre un curso totalmente presencial aquí en Guadalajara, en el cual vamos a estar revisando el tema de auditoría de pedimento y cálculo correcto de contribuciones al comercio exterior. Es un curso presencial porque es un taller que vamos a estar haciendo, es un taller para que sepamos hacer adecuadamente la auditoría del pedimento y el cálculo de contribuciones para evitar justo las circunstancias que te estoy platicando el día de hoy. Ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Enfrenta las creencias que te limitan. Brian Tracy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy necesario y que aparte es súper interesante y que vale bien la pena que lo tomemos, que es el tema de rectificación de pedimentos. Seleccioné este tema porque a veces hay como muchas dudas con relación a, oye, resulta que mi mercancía ya llegó, ya pagué el pedimento y me di cuenta que tiene un error. O ya me fincaron un acto administrativo y resulta que pues tenía errores mi pedimento. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué sí se puede rectificar? ¿Qué no se puede rectificar en el pedimento? Entonces, el objetivo de la charla del día de hoy, del capítulo de hoy, es platicar sobre este tema, que lo tengamos como muy presente, que sepamos que sí podemos hacer todavía cosas. Entonces, pues bueno, primero, lo que vamos a hacer y lo que voy a hacer el día de hoy va a ser explicarte qué es el pedimento, ¿verdad? Y bueno, tú sabes que a mí me gusta explicarlo de una manera muy sencilla, muy simple, pero también me gusta pasarte la información y los datos de dónde dice, ¿verdad? Porque todo lo que decimos tiene que venir en algún lugar o se tiene que regular en alguna ley. Entonces, primero nos vamos a ir a decirte cuál es la definición del pedimento. En el artículo número 2 de la ley aduanera, me voy a meter un poquito más atrás. Todas las leyes en México siempre tienen una estructura. La base primordial de la estructura es que siempre el artículo primero te describe cuál es el objeto de esa ley o que regula esta ley. Y luego en el artículo 2 o en los primeros artículos vamos a tener un glosario. Ahí en el glosario nos va a dar definiciones de diferentes palabras, a qué se refiere cuando dicen, por ejemplo, secretaría, a qué secretaría es a la que se está refiriendo. Cuando nos dicen hacienda, pues a quién se está refiriendo. Cuando nos da términos como desperdicios, como desechos, como mermas. Entonces ahí nos va dando en este glosario pues la descripción o la definición de ciertas cosas. Entonces, en el artículo número 2, en la fracción 16, tenemos la definición del pedimento. Y el artículo 2 de la ley aduanera del pedimento nos dice, es la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías a territorio nacional, en las que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al cual se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida al territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones legales. A ver, entonces esta definición nos dio bastante información, la vamos a desmenuzar para que sea más sencillo. Todos los importadores y exportadores, para efectos de comprobar legalmente
que se hizo la importación o la exportación, debemos de tener un pedimento, ¿sale? El pedimento es este documento que avala la importación o la exportación de manera legal. A veces hay mucha confusión porque nos dicen, oye, resulta que yo compré las mercancías y me llegaron, pero pues nada más me dieron una factura. Bueno, ahí, en caso si te llegan a hacer una auditoría, tú no vas a tener cómo comprobar la legal tenencia de esas mercancías. Y me voy a explicarte otro artículo súper importante de la legal tenencia, que es el artículo 146. En la ley aduanera también nos dice en el artículo 146, para que las mercancías se consideren que se importaron o se exportaron de manera adecuada y cumpliendo con todas las formalidades del despacho aduanero, se va a considerar que los siguientes documentos dan o nos pueden comprobar la legal tenencia. ¿Qué es la legal tenencia? No es la tenencia del carro, no. La legal tenencia se refiere a que tengamos legalmente las mercancías en el país o que se hayan exportado legalmente. Es decir, este acto, ciertamente un poco de la posesión de lo que tenemos, que efectivamente comprobemos que sí pasó por un proceso de despacho aduanal. Y nos dice ahí que el documento que comprueba la legal tenencia es el pedimento de importación o el pedimento de exportación para el caso de exportaciones. Sobre todo para importación, pues el pedimento. Entonces, por ahí tú de pronto nos vamos, para que me entiendas un poco mejor este concepto. Los que vivimos acá en Guadalajara, y los que nos escuchan, tenemos aquí un mercado que es el mercado más grande de Latinoamérica, que es el mercado San Juan de Dios, ¿verdad? Ahí en el San Juan de Dios nos encontramos un montonal de cosas, pero dentro de las cosas que nos encontramos, de pronto también es bien conocido porque se le dice pues que está la fayuca también ahí, ¿verdad? Y la fayuca, ¿qué es? Pues estas mercancías que no sabemos cómo entraron al país, pero ahí están. Entonces de pronto pasa que hacen rodadas de revisión, de auditoría, y que están pues ahí los del SAT o los de Finanzas del Estado, que van a empezar la auditoría y todos los fayuqueros cerrando, ¿no? Los puestos, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque no tienen un pedimento con el que comprueben que esas mercancías se importaron legalmente. Es decir, si llegan y revisan la autoridad y confirma que no hay un documento que avale la importación de sus productos, se considera que fue fayuca o que es mercancía que se importó de contrabando, porque no están cumpliendo con los requerimientos legales. Entonces, de ahí la importancia de sí tener nuestro pedimento, de que sí tengamos el pedimento. Ahora, la propia descripción nos dice, en el pedimento lo que vamos a plasmar son las mercancías, es decir, qué estoy importando, qué cantidades, la fracción arancelaria, las regulaciones, vamos a cumplir todo lo que se refiere a la mercancía. 2, el tráfico, es decir, cómo está ingresando o cómo se está exportando el país. Los tráficos también los define la ley aduanera y nos dice que es marítimo, terrestre, ferroviario, viaductos, aéreo, ¿sale? Esos son los tráficos. Y aparte nos dice, también señala el régimen aduanero al que se destina. Y el régimen aduanero hace referencia al uso que se le va a dar al producto en territorio nacional o a la exportación. Por ejemplo, ahí vamos a definir si va a ser una importación definitiva o si es una importación temporal o si estamos mandando unas muestras al exterior para alguna feria o alguna misión comercial y después van a regresar. O sea, a esto se refiere el tema del régimen. ¿Cuál va a ser el uso que se le va a dar a estas mercancías en territorio nacional o en territorio extranjero? Entonces, el pedimento nos describe toda esa operación. También aquí algo para que más o menos me entiendan. Muchos de ustedes habrán escuchado o nos tocó vivir en la parte de los autos chocolate, ¿no? En los que era muy común que todos los que estábamos aquí en el centro del país o en la zona occidente o acá, de pronto pues que se iban nuestros papás, porque a mí me tocó, que se iban mis papás a la frontera que porque iba a buscar un carro barato, ¿no? Y entonces resulta que pasaba muchísimo que se traían el coche y supuestamente traían el pedimento y a la hora de la hora, los 6 meses, cuando querían pues ya como sacarlo de las placas y todo eso, no podían porque era un auto chocolate, es decir, un auto al cual se le vencía la temporalidad. Se les daba un pedimento, pero como no sabíamos interpretar un pedimento o no sabíamos o no sabemos cómo es, pues resulta que a lo mejor se había hecho con una importación temporal y la importación temporal o el pedimento que tenía, pues sí tenía el pedimento, pero no era el de la importación definitiva, sino el de la temporal por 6 meses. Entonces, para que más o menos ejemplifiquemos lo que nos dice el pedimento, ¿sale? Entonces, bien, ahora,
algo súper importante, ¿no? Cuando nosotros emitimos el pedimento, nos vamos a guiar con el instructivo del llenado del pedimento. Dentro de las reglas generales de comercio exterior tenemos este instructivo, que es el instructivo del llenado de pedimento, que es el anexo número 22, en donde vienen todas las secciones y vienen todos los campos que deben de contener y vienen los apéndices con todas las descripciones que se deben de plasmar en el pedimento. Porque si tú un día abres un pedimento, vas a ver puros números, claves y letras que no vas a entender, que no sabes qué significan. El significado de todas esas claves se encuentra en el anexo 22, que es el instructivo del llenado de pedimento de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, muy bien, ya te puse en el contexto un poquito, de manera general, de cómo es o qué es el pedimento, de cómo se llena el pedimento, que es este anexo 22. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué pasa con las rectificaciones de pedimento? Oye, si yo me equivoqué, ¿qué se puede hacer, verdad? Y me voy a ir a otro artículo bien importante, que es el artículo 89 de la ley aduanera, que es justo rectificación de pedimento. Y este artículo nos dice, los datos contenidos en el pedimento se podrán modificar mediante la rectificación de dicho pedimento. Cuando nosotros hacemos una rectificación, la clave del pedimento de rectificación es el R1, ¿sale? Entonces, si tú ves un pedimento que tiene la clave R1, significa que es un pedimento que tuvo una rectificación. Y nos dice, todos los contribuyentes pueden rectificar los datos contenidos en el pedimento el número de veces que sea necesario, siempre y cuando sea antes de activar el mecanismo de selección automatizado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pagamos el pedimento, el proceso de despacho es el siguiente. Llegan las mercancías, se revisa que todo esté en orden, se hace el pedimento, se paga el pedimento. Una vez que pagamos el pedimento, solicitamos la cita de salida de las mercancías y en el proceso de la cita de salida es donde se somete al semáforo la mercancía. Entre el pago de pedimento y la fecha de la cita pueden pasar 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque depende de la disponibilidad que tenga la aduana para darnos el almacén, para darnos ingreso a cargar nuestras mercancías. Entonces, a lo mejor imagínate que el día de hoy pagamos el pedimento y nos dieron cita para el día viernes, ¿verdad? Entonces vamos a tener miércoles, jueves y el viernes es la cita. Entonces resulta que pagamos el pedimento, tenemos nuestro pedimento ya pagado, revisamos y resulta que tiene errores. No declaramos bien la clave de la unidad de medida, dice que tenía que ser en piezas y lo declaré en kilos y luego aparte la cantidad también la declaré mal, entonces hasta el proceso de que yo presente mis mercancías a la cita de salida o al famoso semáforo, yo puedo rectificar el pedimento las veces que sea. Puedo hacerlo, imagínate que ahorita digo, híjole, me equivoqué en la parte de que le puse kilos y era en piezas. Entonces, rectifico la unidad de medida y ya, sigo, ya según yo está bien. Reviso otra vez y, oye, ¿sabes qué? Tenía mal la cantidad también. ¿Puedo hacer otra rectificación de la rectificación? Sí, sí lo puedo hacer. Durante el proceso que está antes de que se someta al semáforo, entre que se pagó el pedimento y se someta al semáforo, tú puedes hacer las rectificaciones que sean necesarias. Ahora, ¿qué pasa? Y no, este mismo artículo nos dice, una vez efectuado el mecanismo de selección automatizado, es decir, una vez que ya tuvimos, se presentaron las mercancías a semáforo, se podrá efectuar la rectificación del pedimento, salvo en aquellos casos que se requiera autorización conforme a la regla 611. En este caso, dice, si el mecanismo de selección automatizada determina que debe practicarse reconocimiento cuando se haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, no podrá rectificarse el pedimento. Entonces, aquí vamos a 2 supuestos. Ok, bien. Resulta que todo bien, pagué mi pedimento, ahora este es otro supuesto. Yo pagué mi pedimento, solicito la cita de salida, salen mis mercancías, les toca verde. Resulta que una vez que llegan a mi bodega, me doy cuenta que el pedimento estaba mal. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Verdad? Esa es una opción. Ahora, la otra. ¿Qué pasa? Resulta que pago el pedimento, me someto al semáforo, me toca rojo, reviso el pedimento, me doy cuenta que está mal. En ese momento, yo ya no puedo hacer rectificaciones. ¿Por qué? Porque mi operación ya está en un acto de autoridad. Entonces, mientras esté en facultades de comprobación con la autoridad,
yo no puedo hacer ninguna rectificación. O sea, no, porque sería lo similar a que, híjole, aquí está el del SAT, ya vi que tengo un error, espéreme, déjeme corrijo ahorita. O sea, pues no, ya están ellos revisando. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues bueno, tengo que esperar a que la autoridad acabe de hacer su revisión, levante el acta y ya conforme al acta, pues me finque la sanción que tenga que ser, depende de la omisión que yo cometí, ¿verdad? Y entonces ahí ya nos vamos a estas situaciones que pudieran pasar en caso de que si yo tuve un error que no pude rectificar porque me tocó rojo y la autoridad pues entró en sus facultades de comprobación, lo que va a pasar ahí es esperar el acta que emita la autoridad. Una vez que emita el acta, pues ya veré ahí cuál sería la sanción que me aplica. En este caso, por ejemplo, las sanciones pueden ser desde una multa por datos inexactos hasta fincarnos un PAMA o algún crédito fiscal. Ahorita que regresemos del corte te voy a platicar muchísimo más a detalle estos tipos de sanciones y te voy a seguir platicando acerca de los diferentes supuestos que tenemos. Ahora, vamos a ir a este pequeño corte y regresamos. Antes de irnos, te quiero comentar que vamos a tener en el mes de noviembre un curso totalmente presencial aquí en Guadalajara para quienes gusten participar, en el cual vamos a estar revisando el tema de auditoría de pedimento y cálculo correcto de contribuciones al comercio exterior. Es un curso presencial porque es un taller que vamos a estar haciendo, es un taller para que sepamos hacer adecuadamente la auditoría del pedimento y el cálculo de contribuciones para evitar justo las circunstancias que te estoy platicando el día de hoy. ¿Sale? Entonces, vamos a ir a este pequeño corte. Te invito a que nos escuches todos los martes a través de afirmaradio.com o este podcast también lo puedes encontrar todos los programas ya grabados en todas las plataformas como son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, como El Ingenio No Tiene Fronteras. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Sin duda, este episodio está buenísimo. Quédate en sintonía para seguir aprendiendo. Mientras, envíanos un mensaje al 33 33 19 1141. Si buscas seguridad para ti y toda tu familia, Blindajes Vítricos de México es la mejor opción. Fabricamos vidrio laminado, vidrio de seguridad, vidrio templado, ventanería de aluminio residencial y comercial. Contáctanos al 33 36 84 30 94 o al WhatsApp 33 10 64 18 41 o en redes sociales como Blindajes Vítricos de México. Titas Fresa, un gusto que gracias a ti es una tradición en Guadalajara desde 1954. Desayunos deliciosos y saludables, chilaquiles, baguettes, ensaladas, café, jugos, licuados y los biónicos favoritos de Guillermo del Toro. Más de 300 recetas de autoría con el ingrediente más importante. Todo está hecho con el corazón. Avenida Cloutier, número 777, a media cuadra de Avenida Guadalupe. Pedidos a domicilio al 33 36 20 55 20. Titas Fresa, el arte de cocinar con amor. Gibo Radio Solutions ofrece comunicación, seguridad electrónica, energía solar y soluciones móviles para empresas. Equipos profesionales adaptados a tus necesidades, radios eficientes, cámaras de seguridad, barreras vehiculares, reconocimiento facial, entre otros. Encuéntranos en Avenida D16, número 1354 Altos, Colonia El Tigre, número 2, en Zapopan, Jalisco, o contáctanos al 3327 15 89 40 o en giboradio.com o en nuestras redes sociales como Gibo Radio Solutions. Ya estamos de regreso. Vamos a continuar con este gran programa. Bien, continuamos en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Recuerda que nos puedes seguir a través de redes sociales. A mí me encuentras como Mariana Madrid o también las redes sociales de la empresa como M Madrid Consultores. Estamos en todas las plataformas y también en YouTube. Y me voy a ir a revisar algunas preguntas y dudas que tenemos por acá. Recuerden que estamos en vivo y nos pueden mandar cualquier mensajito. Aquí andamos, miren, al 100 contestando. Y nos dice Carolina, ¿qué tipo de errores se pueden rectificar en el pedimento? Caro, ahorita justo voy a entrar a específicamente mencionar cuáles son esos puntos que sí podemos rectificar libremente y cuáles son los campos que necesitan autorización, ¿sale? Y luego nos dice Pedro, ¿existen costos adicionales asociados a la rectificación de un pedimento? Sí tenemos costos. Justo ahorita también vamos a platicar un poquito de eso, qué tipo de costos son los que podemos tener cuando hacemos alguna rectificación de pedimento o incluso si pueden presentarse de pronto saldos a favor, porque también pudieran presentarse un saldo a favor por algún error que tuvimos de la omisión y ahorita lo voy a platicar.
cómo funcionaría. Nos dice Lucía, este tema es fundamental para quienes trabajamos en la importación y en la exportación totalmente. Gracias por abordarlo. No, pues un gusto, Lucy. Aquí siempre tratamos de tener al 100, ¿verdad?, la información para ustedes. Y nos dice Andrés Silva, la rectificación de pedimento puede ser muy complicada. Es bueno tener información clara al respecto. Sí, de hecho, a veces como que nos complican mucho porque pasa que a veces la gente aduanal o las agencias aduanales o más bien los ejecutivos de las agencias aduanales de pronto como que son medio temerosos para las rectificaciones, sobre todo cuando nos puede salir o resultar un saldo a favor, como que le tienen mucho miedo al SAT de pedir estos saldos al favor y piensan que está incorrecto, pero la realidad es que no. Y ahorita voy a platicar muy a detalle de esto. Nos dice Gabriela, ¿cuáles son los pasos específicos para rectificar el pedimento incorrecto? También ahorita lo voy a abordar. Y Juan nos dice, ¿cuánto tiempo se tiene para hacer una rectificación de pedimento después de haber detectado el error? Fíjense qué importante todas las preguntas y ahorita vamos a avanzarlas. Primero, ¿cuánto tiempo tengo yo para rectificar un pedimento? Mientras la autoridad no me detecte el error, yo tengo el tiempo que sea necesario. Lo ideal es pues lo de 5 años atrás, que es lo que me pueden auditar. Por ejemplo, ¿qué nos pueden auditar? Me pueden auditar 5 años atrás, que es lo del en temporalidad, los 5 años calendario. Ahorita, en estas fechas me pueden auditar todo el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024. Entonces, si yo detecté un error de un pedimento de 2018, pues ya no vale la pena hacer la rectificación. ¿Por qué? Porque ya no es auditable. Para la autoridad, ya. Entonces ya ahí no me pueden poner una multa, ya en auditoría no me lo pueden pedir, entonces ciertamente pues no tiene caso que haga la rectificación. Pero ¿qué pasa si yo detecto que el error del pedimento está o fue en el año 2020, de un pedimento de 2020? Todavía puede ser auditable. Entonces lo conveniente es que sí lo rectifique. Ahora, me voy a pasar en esto. ¿Qué pasa si yo detecto el error? La autoridad no me lo ha detectado. El mismo artículo 89 nos dice, cuando tú haces de manera espontánea la corrección, no vas a ser sancionado ni vas a pagar multas. Simplemente haces la corrección y ya. No es necesario que paguemos multas, no se te va a generar ninguna infracción. ¿Por qué? Porque tú estás yendo voluntariamente a corregir la situación. Se corrige, haces el proceso y se acabó. No tienes que pagar multas, no tienes que pagar sanciones porque lo estás haciendo espontáneamente. La diferencia que te comentaba cuando ya hay un acto de autoridad y la autoridad es la que revisa y la autoridad es la que nos pasa la sanción, pues ahí sí tendría que pagar la multa que la autoridad me está fincando en su caso, pues ya si yo veo que no tiene la razón, pues ya me voy a un juicio. O sea, ya puedo entrar ahí en algún proceso legal dependiendo de la severidad de la situación. Por ejemplo, imagínate que fue un dato inexacto. Y a eso me voy a ir ahorita a contestar varias de las preguntas que hicieron. Hay un anexo que es el anexo número 19, donde viene un listado de todas las partes del pedimento que si bien yo tengo un error en estas secciones, se van a considerar como una multa de dato inexacto. Las multas de dato inexacto van desde los 2,300 pesos hasta los 4,300 pesos, dependiendo de lo que la autoridad determine o la gravedad del dato inexacto. ¿Cuáles son datos inexactos que se pueden o que en su caso yo puedo corregir libremente? No necesito autorización. La unidad de medida comercial, la unidad de la tarifa, las cantidades, la fracción arancelaria, el Incoterm, todos estos datos de las mercancías son multas de dato inexacto. Es decir, yo ahí, si me equivoco y en rojo la autoridad detecta un error, imagínate que tu Incoterm en la factura diga FOB, pero en el pedimento le pusiste SFR. Vamos a tener un dato inexacto. Entonces lo que va a hacer la autoridad va a ser multarte por ese error en el pedimento, pero la multa va a ser de 2,300 pesos y punto. La pagas, se acabó. Ahora, imagínate en el caso espontáneo. Llega la operación, la autoridad no detectó, no hubo error, no te tocó rojo, nada. Llega la operación, revisas tu pedimento, te das cuenta que el Incoterm está mal. ¿Qué haces? Le hablas a tu agente aduanal y me voy a contestar aquí las preguntas, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? Pues bueno, identificar el error, marcarle a tu agente aduanal. Ojo, aquí otro caso importante. Para la rectificación de pedimento, puedes hacerlo con cualquier agente aduanal.
no es necesario que sea con el agente aduanal que despachó tu operación. Puede ser uno diferente al del pedimento que tiene el error. Puede ser una aduana distinta. Sí, en cualquier aduana se puede hacer. Por ejemplo, imagínate que el pedimento original se despachó en Manzanillo. Pues resulta que tú quieres rectificar el pedimento porque te diste cuenta que está mal el Incoterm. Le hablas a tu agente aduanal de aquí de Guadalajara y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una rectificación de pedimento. ¿Me ayudas? Sí, con gusto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a capturar, te va a pedir el pedimento original, va a capturar la información, te vas a decir cuál fue el error. Tú le dices, pues me equivoqué me equivoqué en el Incoterm FOB. Él va a hacer la aclaración en el campo de observaciones, va a poner el identificador que corresponde a la rectificación, se paga el pedimento. En el pedimento lo único que vas a pagar es la prevalidación. Es lo único que vas a pagar, que son 290 pesos. Solo se paga eso. ¿Por qué? Porque como es espontáneo no vas a pagar la multa. No se paga la multa. Solamente pagas la validación del pedimento y los honorarios del agente aduanal y ya tienes tu pedimento rectificado. Así de sencillo es hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Y mencionábamos con aquellas operaciones que sí requieren una autorización. Por ejemplo, creo que aquí ya respondí varias de las preguntas que tenemos, ¿verdad? Me voy a ir ahora sí, ¿qué errores se pueden modificar? Todos excepto los que dice la regla 611. Los que dice la regla 611 sí se pueden rectificar, pero necesitamos autorización de la aduana. Entonces, primero hay que ingresar un escrito para señalar que queremos rectificar alguno de esos campos. ¿Qué campos son los que regularmente necesitan autorización? Si tú quieres cambiar el RFC de la empresa porque tuvo un error, tienes que solicitar autorización. Si tienes o quieres hacer una rectificación para aplicar un tratado de libre comercio, ahí como te va a resultar un saldo de pago a favor, porque fíjate bien, imagínate, vamos a poner este supuesto. Imagínate que tú importaste unas mercancías y tus mercancías tenían preferencia arancelaria y no se agregó la preferencia arancelaria, no se agregó el certificado de origen. Y entonces resulta que tú dices, oye, pues yo quiero agregar el certificado de origen porque pues así pagué 300,000 pesos de impuesto. Si yo agrego el certificado porque sí lo tengo, sí me lo emitió mi proveedor, sí está correcto, entonces ese dinero de los 300,000 me los puedo ahorrar y va a resultar una cosa que se llama saldo de lo pagado, pago de lo indebido. Este saldo de pago de lo indebido significa que yo pagué una cantidad que no debía haber pagado y entonces por eso necesita autorización. Primero necesitamos que nos autorice la autoridad a cualquier cambio que tiene que ver con saldos que nos resulten saldos a favor o saldos en contra, se tiene que solicitar con la autoridad. Un cambio de tasa, de la tarifa, la aplicación de un tratado, que es lo que te estoy mencionando, son situaciones que requieren autorización. Se presenta el trámite a través de nuestro agente aduanal ante la aduana para solicitar la autorización. La ANAM nos va a decir, sí, te lo autorizo, se procede a hacer la rectificación y una vez que tenemos el pedimento rectificado, ¿qué crees? Imagínate en este supuesto que te acabo de mencionar de los 300,000 pesos, puedes tener el saldo a favor y entonces ya ahora sí tú te vas a hacer un proceso de solicitud de devolución de impuestos ante el SAT y que te devuelvan ese dinero que pagaste, ¿sale? Entonces, fíjate, se pueden hacer muchas cosas, por eso sí es bien importante estemos informados al respecto para que podamos tener como que bien claro los puntos de que sí podemos y que no podemos rectificar. Entonces, te decía ya, estos son los campos que tienen que solicitar autorización. Todos los demás se pueden rectificar sin ningún inconveniente. Si te tocó en rojo la revisión, pues ni modo, si te va a tocar pagar las multas o las sanciones o infracciones que tengamos señaladas por la autoridad. A menos que tú consideres que la autoridad no tiene la razón, te puedes ir a algún juicio o ya algún tema ya legal para darle seguimiento a ese asunto y pues que no te finquen el crédito fiscal. Si esto es espontáneo, es decir, si tú te estás autocorrigiendo, no vas a pagar multas, no vas a tener sanciones, lo haces tan fácil y sencillo con tu agente aduanal. Y entonces, bueno, ahora sí quiero mencionar también algunas de las consecuencias graves de errores en pedimento. Ya te mencioné lo sencillo de datos inexactos, que es el artículo 19. Ya te mencioné, pues bueno, este tipo de cosas. ¿Cuáles son errores
que están en el pedimento que sí son errores graves y los vamos a vincular con el artículo 151. ¿Por qué son graves? Porque estos tipos de errores en el pedimento sí nos pueden derivar al embargo de las mercancías, al famoso PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, o el embargo precautorio de las mercancías. Imagínate que tú tienes el error en la fracción arancelaria. Tu fracción arancelaria está mal. Resulta que si tú te vas y nos vamos en sentido estricto, la fracción arancelaria está incorrecta. Ok, si está incorrecta es un dato inexacto porque está en el anexo 19, fracción arancelaria incorrecta. El tema es que la fracción que debería ser tiene una regulación y restricción no arancelaria y la fracción que tú utilizaste no la tiene. Y la fracción correcta tiene esa regulación. Entonces ahí estás incurriendo en dos situaciones. 1, fracción incorrecta, que es dato inexacto. Y 2, no cumplir con la regulación y restricción no arancelaria. Cuando no cumplimos con la regulación y restricción no arancelaria, de manera inmediata caemos en un supuesto del artículo 151 que nos dice el no cumplimiento de la regulación y restricción no arancelaria, y entonces ahí es donde sí nos vamos a un PAMA. Esto, fíjate, el tema de que la fracción esté incorrecta, pues puede derivarse a que solo sea un tema con una multa de datos inexactos, si tu fracción está así, o la otra se derive a que la fracción nueva tenga una regulación. Ahora, otra consecuencia también de la fracción incorrecta. Imagínate que la fracción que tú tenías estaba al 0% y resulta que la fracción correcta paga un 20% de impuestos. Ahí estamos cayendo en otra infracción, que es la omisión de impuestos, la omisión de contribuciones. Entonces, eso también resulta que es un supuesto de aplicación del 151. Del PAMA, entonces también nos aplicaría en el PAMA. Por eso hay que tener como que mucho cuidado con las posibles fracciones arancelarias. Dentro de los datos de error de pedimento, esos son como los más graves que sí pudieran repercutir alguna situación mucho más grave. Ahora, recomendaciones, ¿verdad? Vamos a entrar a la sección de recomendaciones para cerrar el capítulo del día de hoy. Primera recomendación, siempre sí o sí haz una auditoría previa al pedimento. Previo a que se pague. Antes de pagar hay que solicitar la proforma con nuestro agente aduanal, hay que hacer esta auditoría, hay que confirmar que los datos están bien y darle nosotros el visto bueno al agente aduanal. Una vez que ya tenemos este visto bueno, entonces pues que se proceda a pago. Mi recomendación también es, cuando ya se cerró el pedimento y antes de la maniobra, dale otra revisada para que no se nos haya pasado. Y la tercera es después de la operación, o sea, que por lo menos sí tengamos como esta buena práctica de la auditoría preventiva, o en su caso también hay auditorías preventivas de despachos como nosotros. Por ejemplo, nosotros uno de los servicios que tenemos son auditorías preventivas de comercio exterior. Lo que hacemos es, las empresas nos buscan para, oye, ¿sabes qué? Quiero que me audites mis operaciones de los 5 años atrás, y les hacemos un barrido de auditoría tanto digital como electrónica de todas sus operaciones de los 5 años que son auditables para determinar los errores y los posibles errores que puedan encontrarse, cuáles serían graves y cuáles no, cuáles valen la pena corregir y cuáles no. Porque también a veces hay errores que son mínimos, que la consecuencia va a ser una multa súper chiquita, que no te conviene hacer la corrección del pedimento, pagarle el honorario al agente aduanal por la multa, ¿no? Que a veces dices, ¿sabes qué? Pues me sale más caro pagarle al agente aduanal que pagar la multa. Entonces mejor me la rifo a que en estos 5 años no me auditen, y si me auditen y me lo piden, pues me va a costar mucho más barata la multa que pagarle el honorario del agente aduanal, ¿no? Que eso sería importante. Ahora, me voy a ir a más preguntas. Tenemos por acá más preguntas. Nos dice Lorena, ¿cómo afecta la rectificación de pedimentos a la documentación aduanera? En este caso, Lore, lo único que tenemos que hacer es incorporar este pedimento de rectificación al pedimento original. Pero al final toda la documentación aduanera que tenemos que tener va a ser la misma. Entonces, solo incorporamos al expediente la rectificación y con eso está correcto. Nos dice, Carlos, ¿puedo rectificar un pedimento por mi cuenta o necesito contratar al agente aduanal? Carlos, es necesario contratar al agente aduanal porque el agente aduanal es el vínculo oficial que tenemos que hacer entre la autoridad aduanera y nosotros los contribuyentes. Entonces, el pedimento, lo único que puede rectificarlo son los agentes aduanales. Nos dice Sofía, ¿existen limitaciones en el número de rectificaciones que se pueden hacer para un pedimento? Sí.
Cuando ya se pagó el mecanismo de CEL, antes de que se someta al semáforo, las veces que tú quieras, no pasa nada. Después del semáforo solamente podemos rectificar por una ocasión. Entonces sí hay que tenerlo como muy claro. Nos dice Fernando, ¿cuáles son las consecuencias legales de no rectificar un pedimento incorrecto? Si tenemos una facultad de comprobación, es decir, una auditoría, pues bueno, ahí es donde nos van a determinar las multas y las sanciones que le apliquen según el tipo de error. Los que acabo de mencionar ahorita son los de datos inexactos o los que ya son más graves, que pueden irse hasta el embargo de las mercancías. Y el embargo de las mercancías, la multa va desde el 100 al 130% del valor de las mercancías. Entonces son multas, pues sí, muy grandes. O sea, un dato inexacto son 2,300 pesos, pero imagínate una multa que se derive por un embargo precautorio o porque tuvimos un error en pedimento que deriva en embargo de las mercancías, pues bueno, ahí ya nos vamos o estamos hablando palabras mayores, ¿verdad? Porque ya es el 100 al 130% del valor de las mercancías. Es volver a pagar las mercancías. Entonces, sí son multas bastante altas. Entonces, pues bueno, con esto damos por cerrado el tema del día de hoy, que es la auditoría de pedimento y la rectificación de pedimento. Te invito a que nos escribas, nos puedes marcar al 33 39 59 08 60 si te interesa participar en nuestro taller presencial acá en Guadalajara, que vamos a estar llevando a cabo en noviembre. Durante las primeras semanas de noviembre es un taller en el que vamos a hablar de la auditoría de comercio exterior del pedimento, de sus documentos y anexos, y aparte claramente vamos a revisar también el cálculo de contribuciones al comercio exterior con el objetivo de que podamos tener buenas prácticas al comercio exterior y buenas prácticas en el pedimento. Entonces, pues bueno, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Recuerda que hacemos este programa todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com. También puedes escuchar este podcast a través de las diferentes plataformas como son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Se llama El Ingenio No Tiene Fronteras. A mí me puedes seguir en redes sociales como Mariana Madriz y a la empresa en particular como M Madriz Consultores. También tenemos el canal de YouTube, lo encuentras como M Madriz Consultores. Súper contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias por escucharme. Soy Mariana Madriz y recuerda que el ingenio no tiene fronteras.